Vamos a, a dar por comenzada la actividad. Hoy vamos a trabajar la clase que viene después de la clase abierta, que la dimos por la concluida. Clase 9. Vamos, no, la fecha. Tenemos la clase del 7 de febrero, ¿no? De 1968, que viene después de la clase abierta, que va a estar a cargo la puntuación de justamente Graciela Raute y Osvaldo Meira. Así que, bueno, yo creo que podríamos, siendo las, no sé si esperamos un ratito más, pero bueno, podríamos comenzar, así que después damos lugar a los intercambios. Así que, bueno, bienvenidos todos. Ya Graciela me informó de que vamos a tener, para los que llegaron más tarde, un receso que va a abarcar la actividad de este sábado, los próximos 2 lunes, coincidiendo con vacaciones de invierno, y retomaríamos el 2 de agosto con la actividad de Freud, lectura de Freud. Así que, bueno, doy la palabra a los que van a puntuar en la actividad. Bueno, empiezo charlando con Graciela, empezaba yo haciendo una introducción, me parece, ¿no? Y, bueno, ante todo, buenos días, perdón. Quería ver un poco tomando un poco lo que plantea Lacan en la presentación de su clase, ¿no? Que dice, hablando de las propuestas que viene planteando, que por otra parte no se limitan a las que se titulan como tales, que son seguidas por otras producciones. Queda claro que algunas de estas respuestas, algunas de estas reacciones, por producirse en el punto modular en que mis propuestas son consecuentes, con lo que produzco ante ustedes sobre el acto analítico. Insiste en esta cuestión del seminario. Entonces, él viene planteando, dice, en efecto, la última vez los dejé indicándoles una referencia lógica, o una referencia a la lógica sería. Es seguro que en el punto en que estamos es aquel donde el acto definió por su corte el pasaje en donde se instaura, en donde se instituye el psicoanalista. Entonces abre a esto una interrogación lógica. Ahora, pero dice, ¿será por tomar la referencia inaugural de Aristóteles, que ahora vamos a ver, en el momento en que, como lo evocaba, da los pasos decisivos en donde se instaura como tal la categoría lógica en su especie formal? O sea, Aristóteles como el llamado el fundador, digamos así, de la lógica. Se trata de un avance de intención demostrativa en el sentido de los diferentes pensares de los pensadores, o dialéctica, haciendo una mención a Hegel, por ejemplo. Como van a ver, esta pregunta es secundaria. Entonces, ¿qué es lo que me parece que extracto de lo que él quiere plantear? Él viene planteando para digamos, exponer y desplegar su propio pensar, el pensar propio de Lacan acerca de la clínica psicoanalítica, va tomando, para referirse, va tomando distintos autores, digamos, distintos autores que han estado metidos en lo mismo, ¿no? Cada pensador se mete en su propio laberinto, ¿no? Y cada pensador, digamos, le pone su rasgo a la manera del pensar, a la manera de que tiene del pensar. Entonces, es evidente que él viene planteando, por ejemplo, en el seminario anterior, en la lógica del fantasma, y en parte en vino planteando, desarrollando mucho la cuestión del cogito, la cuestión de cómo él se apoyaba para pensar lo que Lacan quiere decir, se apoyaba en lo que pensó en este caso Descartes.
dándole la vuelta, ¿no? Dándole la vuelta propia que él tiene. En este caso no lo trata Descartes, entonces no lo vamos a ver a Descartes, pero lo que sí viene él diciendo, pero ¿por qué esta cuestión de tratar de pensar que el discurso de cada pensador, la manera que tiene de plantear cada pensador es secundaria, o nos resulta a nosotros secundaria? Porque eso de lo que se trata es instaurado por el discurso. O sea, él ya hace mención a la cuestión propia lenguajera del discurso mismo, a saber que todo lo que podemos formular concerniente al psicoanalizante y al psicoanalista va a girar, y no creo sorprenderlos enunciándolo como voy a hacerlo, ya lo preparé lo suficiente como para que ahora la cosa les parezca ya dicha alrededor de esto. ¿Cómo cuestionar que el psicoanalizante en situación, en el discurso, esté en el lugar del sujeto? Es decir, cómo la cuestión del sujeto, que venía siendo planteada, no fundamentalmente en la antigüedad, pero fundamentalmente a partir del Cogito, es decir, cómo cuestionar que el psicoanalizante en situación, en el discurso, esté en el lugar del sujeto. O sea, cómo plantea esta cuestión en donde aparece esta cuestión del sujeto. Desde luego, cualquier referencia que nos armemos para situarlo, y ahora voy a ir, y naturalmente, en primer plano, la referencia lingüística, esencialmente de él que se habla, sobre el que se experimentan los efectos de la palabra. Entonces, estamos hablando de, efectivamente, un sujeto, del sujeto que tiene que ver efectivamente con lo que lo crea, con lo que lo da, que es el lenguaje. Entonces, yo acá quería, si ustedes no se espantan, quería plantear digamos, la referencia que trae fundamentalmente Heidegger al respecto. Es decir, como otro de los pensadores, no traído por Lacan, casi en ningún momento hace referencias a Heidegger, pero resulta que Lacan no solo era lector de Heidegger, sino que lo traducía, sino que era traductor. O sea que era un tipo que realmente entendía lo que quería decir este alemán, ¿no? Entonces, yo voy a plantear esto, que la cuestión del acto psicoanalítico, en el sentido de la miga, de la estofa de lo que implica el acto, tiene que ver con el pensar, y vamos a ver a qué se refiere, porque el pensar tiene que ver con lo lenguajero, y tiene que ver con el ser. O sea, diríamos que desde este punto de vista, el acto y el ser apuntan a lo mismo. O sea, son lo mismo. Hay una frase que es histórica en la metafísica, que es la frase de Parménides cuando dice pensar y ser son lo mismo. Entonces ahí se puede discutir desde el punto de vista del cogito de que incluso cómo lo hace Lacan criticando eso, porque en realidad no es en el sentido de Parménides, como lo decía, en el sentido de cuando dice pensar y ser son lo mismo, sino que se refiere a que el pensar en sí, como acto, como forma, como lugar en donde se plantea un goce, se plantea un existir, es decir, hay una cuestión ahí que va más allá de lo que cada pensador pone en ese pensar, en el sentido de que cada pensador pone su propio pensar. En ese sentido, bueno, Descartes plantea
la cuestión de cómo lo piensa la conciencia, desde el pensar de la conciencia. Pero acá estamos fundando, como lo venía planteando Lacan, a partir del no pienso. Ahora, si es al partir de no pienso, no es que dejo de pensar, sino que estoy pensando el pensar desde otro lugar. Entonces, vamos a lo que plantea Heidegger, les quería leer, porque me parece muy, muy central en función de lo que estamos viendo en términos del acto. Hay una Jean Beaufret, que era digamos, que era un psicoanalizante durante la guerra y después de la guerra, un psicoanalizante de Lacan, era además discípulo, lector de Heidegger. Era un tipo muy heideggeriano y al mismo tiempo psicoanalizante de Lacan. Jean Beaufret le escribe una carta después de la guerra a Heidegger, tratando de ubicar la cosa que se manejaba mucho en ese momento por digamos, la salida digamos, de la producción sartreana, en el sentido de que Sartre había planteado en ese momento que el existencialismo es un humanismo. Eso era lo que él había planteado. Y bueno, entonces Jean Beaufret le escribe una carta a Heidegger a ver qué pensaba de esto. Es una carta larga que él hace. Bueno, y Heidegger le responde con su famosa carta sobre el humanismo del año 46, en realidad no solo para que le llegue a Beaufret, sino para que la lea Lacan también. Y Lacan sabiendo que le iba a llegar. Entonces, empieza la carta y les quiero leer una primera parte de la carta para ver la mira de lo que Heidegger plantea, ¿no?, en relación a todo esto, en donde está la cuestión del acto. Dice, estamos muy lejos de pensar la esencia del actuar de un modo suficientemente decisivo. Solo se conoce el actuar. El actuar, estamos hablando a ver qué hacemos en el acto diagonal, ¿no? Es decir, pero lo dice Heidegger desde otro punto de vista. Solo se conoce el actuar como la producción de un efecto, un logro de una consecuencia, cuya realidad se estima en función de su utilidad. Pero la esencia del actuar es el llevar a cabo. Llevar a cabo significa desplegar algo en la plenitud de su esencia. Guiar hacia ella, producere, lo saca del latín. Por eso, en realidad, solo se puede llevar a la plenitud de su esencia, guiar hacia ella, puede llevar a cabo, guiando hacia ella, hacia lo que ya es, Ahora bien, lo que ante todo es, y lo pone en negrita, es el ser. Para Heidegger. El pensar lleva a cabo la relación del ser con la esencia del hombre. No hace ni produce esta relación. El pensar se limita a ofrecérsela al ser como aquello que a él le ha sido dado por el ser. Este ofrecer consiste en que en el pensar el ser llega al lenguaje, se basa en él. El lenguaje es la casa del ser. En su morada habita el hombre. Los pensadores y poetas son los guardianes de esa morada. Su guarda consiste en llevar a cabo la manifestación del ser en la medida en que, mediante su decir, ellos la llevan al lenguaje y allí la custodian. El pensar no se convierte en acción porque salga de él un efecto o porque pueda ser utilizado. El pensar solo actúa en la medida en que se piensa,
en la medida en que está ahí ese real de acto. Este actuar es seguramente el más simple, pero es el más elevado cuando atañe a la relación del ser con el hombre. Acá hay mención a cómo puede pensar el hombre. Puede pensar en su modo habitual de pensar, que es a través del ideal, que es a través de lo que sería el yo pienso de la conciencia, el pensar habitual con que nos relacionamos, pero también el hombre está capacitado, por esa capacidad que tiene al pensar, de pensar algo elevado, yo diría, ¿no? en relación a su relación con el ser. Entonces, pero por contra, el pensar se deja reclamar por el ser para llegar a la verdad, a su propia verdad. El pensar lleva a cabo ese dejar. Pensar es l'engagement, porque toma lo que le mandaba Boffré y lo escribe en francés, l'engagement, o sea, la forma de configurarse, la forma de configurarse para el ser, por el ser. No sé si lingüísticamente es posible decir esas dos cosas, par y pour en una sola, concretamente de la manera siguiente. Pensar c'est l'engagement de l'autre. Aquí la forma del genitivo de del pretende expresar que el genitivo es al mismo tiempo subjetivo y objetivo. Está el ser ahí. Es el ser que produce y al mismo tiempo es el ser que produce al pensar, y el pensar puede reflejar al ser en función de su representar. Es decir, está antes y después. Bueno, este antes y después tiene que ver con el acto. Es decir, tiene que ver con lo que es potencial en relación a lo real, que está primero, es lo básico, es la estructura, que produce finalmente aquello que va a ser representado a través de los significantes del lenguaje. Entonces dice, efectivamente, sujeto y objeto, y acá es importante para lo que después viene, ¿no? Sujeto y objeto son los títulos inadecuados que tiene la metafísica, la cual se adueñó desde tiempo muy temprano de la interpretación del lenguaje bajo la forma de la lógica y la gramática occidental. Lo que se esconde en tal suceso es algo que hoy solo podemos adivinar. Liberar al lenguaje de la gramática para ganar un orden esencial más originario es algo reservado al pensar y al poetizar. El pensar no es solo l'engagement dans l'action para y mediante el ente, en el sentido de lo real, de la situación presente. El pensar es l'engagement mediante y para la verdad del ser. Bueno, aquí paro. Yo les quería introducir un poco esto por ahí le suena medio raro. Pero me parece central porque es como, yo lo que quería reflejar es cómo en este caso Heidegger piensa, me parece, acerca, no de la cuestión meramente psicoanalítica, sino, porque tampoco Lacan, pensando desde la cuestión psicoanalítica, está pensando específicamente en eso. Está refiriéndose al modo del pensar, a lo que de alguna manera aporta el psicoanálisis al pensar en general. Entonces hay que ubicarlo ahí a Lacan propiamente como pensador también. Entonces, al traer la cuestión entonces de lo que intenta Lacan al nombrar la confrontación que hace o la conversación que está haciendo con Aristóteles cuando plantea la cuestión con Aristóteles, hasta el cogito que no está nombrado acá, con el planteo de la matemática moderna, y lo trata de cruzar en este caso, por ejemplo, cómo lo pensó Peirce, por ejemplo, que es cuando plantea el cuadrángulo, como lo trae acá. Entonces, se tratan de introducir los criterios originados
acá, por lo que les acabo de leer, cómo lo pensaba cómo lo pensaba Heidegger desde 1927 en su Ser y Tiempo. Es decir, cómo esto aportaba, digamos, a lo que realmente lo trae en su carta sobre el humanismo. Yendo un poco a lo que nos mete Lacan con, en este caso, con Aristóteles, es como, yo diría, me parece conceptualmente, yo diría que Aristóteles, a través de su lógica, a través también de él su propio cuadrángulo, ¿no? El cuadrángulo de Aristóteles tiene mucho que ver con el de Peirce, porque ubica una cuestión de lo absoluto y ubica una cuestión de lo particular. O sea, perdón, no de lo absoluto, ubica una cuestión de lo universal y ubica una cuestión de lo particular. La cuestión de lo universal es prácticamente en donde él se para pensar. Es decir, la cuestión de lo universal es, él se para ante, como sujeto que es, pero sin nombrarse como tal, como sujeto pensante que es, sin nombrarse como tal, es como si Aristóteles dijera, bueno, tengo ante mí el todo natural. Es un todo al que tengo que investigar, conocer, saber de él. Pero, y entonces tengo que encontrar la manera lógica de decir lo que yo estoy viendo en términos verdaderos en el sentido de lo que efectivamente es ahí, entre lo que efectivamente es. O sea, lo que es lo que hay. Es solo lo que hay para Aristóteles. Entonces, Aristóteles se mueve ante lo natural en el sentido de ubicar ese todo que él encuentra en lo que hay respecto de aquello en donde no hay. Entonces Aristóteles toma esta cuestión de lo absoluto en el sentido de que o hay o no hay. Y punto. Esta es la cuestión del universal para Aristóteles. El problema es que lo universal también necesita, y Aristóteles no era ningún tonto, desde luego, ¿cómo se presenta? Se presenta en situaciones de entes, se presenta en situaciones individuales, diríamos, en situaciones particulares. Entonces, ahí es donde se confronta la cuestión entre lo universal y lo particular, y en esa interfaz entre ellos necesariamente se tiene que ubicar el sujeto, porque finalmente tampoco Aristóteles era tonto y se daba cuenta de que era él el que estaba pensando eso. Hay un sujeto ahí. El problema es que no sabía cómo ponerlo. Y la única manera de ponerlo es planteando eso que él como sujeto tiene ante los objetos del mundo. Es decir, él no tenía otra manera de plantear las cosas sino como sujeto que era lo que objetivamente veía del mundo, veía los entes del mundo. Y veía que en ellos hay los entes o no los hay, y nada más. Ahora, en términos particulares, ubicaba a que hay dentro de lo que él plantea como aquello que es en lo universal, como aquello que hay en lo universal, hay algunos que sí tienen esto de lo universal. Hay algunos. Eso Peirce lo va a poner en el cuadrángulo izquierdo y abajo. Hay algunos. Y en relación a la derecha, en aquello que está, diríamos así, la columna de los no hay, en lo particular,
ya no está hablando del universal, va a poner al ninguno, va a poner ningún. Esto es central, porque esto es central como para pensar. ¿Por qué? Porque si uno se basa efectivamente en lo que tiene como objetivo ante el mundo, pareciera que está como medio castrado de poder pensar aquellas cosas que son, pero que no participan tanto de aquello que es universal, pero que sin embargo están. Entonces, este es el punto en donde trata de ubicar Lacan. Lacan siempre ha ido por ese lado, en la medida en que acá no se trata de lo que es en términos formales, en términos, diríamos así, hasta materiales, concretos, en términos entitativos y objetivos. No, lo que al plantear la cuestión de lo que es no entitativo o a la manera de ser entes tan especiales que no son sustanciales, ¿no? Ubica ahí el problema, lo nombra cuando plantea la cuestión de la sustancia, ¿no? Es decir, estamos hablando para Lacan, incluso para Heidegger, de aquello que naturalmente siempre se lo ha planteado como algo sustancial, pero que en realidad es una sustancia insustancial de la que estamos hablando. Es una sustancia insustancial. Todo esto tiene que ver con el acto, todo esto tiene que ver con el ser, y todo esto lo formalizará Lacan a través del objeto A. Esto es lo que esto me parece que es la miga que él tiene en la cabeza y es lo que va desarrollando. Bueno, te dejo, Graciela, picando la pelota en términos futbolísticos como estamos en este momento. Bueno, muchísimas gracias, realmente muy, muy hermoso todo lo que pudiste decirnos por la conceptualización y por tu claridad. Así que bueno, la idea cuando preparamos la clase fue que hoy trabajábamos la primera mitad, o sea, todo esto que habló Osvaldo remite en principio a la primera mitad de la clase, lo que yo voy a comentar también, y para llegar justamente hasta el punto que va a ser cuando tomemos la clase siguiente en agosto, que es cuando comienza a hablar del objeto A. O sea, justamente Osvaldo paró en el punto preciso. Lo retomo nada más que para que se ubiquen por dónde estamos trabajando con el material hoy. Me parece que sí, que es muy aclaratorio todo este marco lógico, conceptual que planteó Osvaldo, porque se corresponde estrictamente con lo que está planteando Lacan a lo largo de todo el seminario, no solo este seminario desde ya, ¿no? Ya claramente explicitado con el anterior, que se llama La lógica del fantasma. Y en el acto analítico tiene la misma intención, que es, digamos, encuadrar, formalizar los conceptos psicoanalíticos en un orden lógico. O sea, él viene debatiendo contra el oscurantismo que se venía instalando en la transmisión de Freud, ¿no? Bueno, yo voy a seguir las primeras páginas, entonces, digamos, en el orden en que están en el seminario. Como algunas cosas ya las ubicó Osvaldo, bueno, voy a tomar las que me pareció que se pueden repetir o insistir, digamos, quizá para que nos venga bien para trabajar, ¿no? En principio, al comenzar la clase, efectivamente dice que se propone definir el estatuto del psicoanalista a través de una prueba crucial, que es el pasaje donde se instaura como psicoanalista, donde se instituye, interrogarlo a través de una lógica.
Bueno, esto es muy escueto, como verán, se está refiriendo a lo que él viene trabajando en la proposición de octubre del 67, que es acerca de advenir analista en una operatoria de pasaje en el propio análisis de cada sujeto, ¿no? Una extraordinaria proposición, efectivamente, dado que, como en cualquier otro terreno de orden universitario, se supone que se adviene a un título, como ser analista, médico, abogado o arquitecto, por un reconocimiento institucional. En el caso del psicoanálisis se trataba del análisis didáctico, por el cual se era reconocido como psicoanalista. Bueno, Lacan patea al tablero de una manera sorprendente e irritante para muchos, ubicando que hay un trabajo en el psicoanálisis, en el acto de analizarse, en el hecho de analizarse, mejor dicho, donde se llega a un punto en que por la propia dinámica de las operaciones que se producen en relación a la castración, hay un pasaje que tiene que ver con el tiempo del atravesamiento del fantasma. Hay un pasaje donde se puede decir el psicoanalizante adviene analista. Bueno, este es el marco, lo voy a dejar acá porque ahora vamos a lo que estrictamente está en esta clase, porque en realidad después de decir esto sobre el psicoanalista, como a veces hace, también patea el tablero y dice, ahora me voy a ocupar del psicoanalizante, ¿no? Nos hizo meter por otra punta, y va a hablar del psicoanalizante. Desde ya este término también es interesante porque no dice dice el analizante y no el analizado, que en algún momento se había desviado también la terminología, pero efectivamente psicoanalizante aclara que se trata de que se está en ese tiempo de trabajo, ¿no? Es un siendo, ¿no? Pero lo notable que plantea es que el sujeto de la operación psicoanalítica es el analizante. Digo, es notable porque, bueno, en cualquier otro contexto discursivo uno pensaría que el sujeto es el que dirige la operación, el que dirige la cura. No, justamente la abstención, la abstinencia en sentido estricto en psicoanálisis es que el analista se abstenga de intervenir en la operatoria como sujeto, por considerar que el único sujeto que está ahí es el analizante, es el que habla. ¿Por qué es el sujeto? Porque es sobre él sobre el que se experimentan los efectos de la palabra, a partir de la regla fundamental. Usted hable, ¿no?, de lo que sea, se produce una, como dice después, una decisión, se diría, una decisión de este sujeto de entrar en una particular alienación a su discurso, porque es como entregarse a que lo que le salga por la boca, eso lo va a determinar. Y acá apunta algo que tampoco desarrolla, pero que me pareció muy importante. Que esto ocurre, esta entrega a los efectos del discurso, esto va a producir efectos en el psicoanalizante, sea cual sea la inserción del analista allí. Lo dice así, muy cortito, pero nos advierte, creo, que efectivamente el analista hay un punto donde no es el dueño de la operación, evidentemente, y es más, no lo dice acá, pero en otras ocasiones lo ha dicho, que el funcionamiento de un psicoanálisis en este sentido de ofrecerse a los efectos del propio discurso, muchas veces ocurre y funciona gracias a que el analista no sabe lo que hace, gracias a que el analista se abstiene de intervenir, o aunque se intervenga y meta la pata, los efectos del discurso andan por su cuenta.
digamos que esto no significa que entonces hagamos cualquier cosa, pero sí que me parece que es para ver lo que significa verdaderamente esa entrega a la alienación y a los propios significantes, ¿no? Bueno, como va y viene entre el tema psicoanalizante y el de psicoanalista, vuelve a interrogar ¿quién puede ser predicado como psicoanalista? Y ya viene advirtiendo en las clases anteriores que no se trata de que haya un ser de psicoanalista. El marco referencial que trabajó Osvaldo me parece que nos ubica claramente en que toda esta trama de lo que ocurre en el acto analítico entre los personajes, digamos, que actúan en esta trama, está regida, diría, por el orden de la suposición. Hay un supuesto, el sujeto es siempre supuesto, y hay un supuesto analista. En términos más directos, se podría decir que uno puede hablar de asumir la función analítica, estar ahí en ese lugar, ponerse a trabajar ahí, pero lo que no se podría decir es soy analista, porque ahí implicaría, me parece que se convierte en un ser, lo que no tiene sustancia, justamente lo que nos decía Osvaldo, es toda esta configuración, digamos, de cuando esencialmente en el orden de lo que decimos sujeto, que es algo que es un efecto, no una sustancia. Y la fórmula que conocemos y machacamos con ella es el sujeto es lo que un significante representa para otro significante. Esto implica muchas cosas, pero una en particular es como me parecía recién, que no es un sujeto analista el que está ahí sentado en el momento de la operatoria. En todo caso, quizá cuando después reflexiona sobre lo hecho, puede haber otra posición, obviamente, de apropiación a lo mejor de algún saber, pero en el momento de la operatoria analítica se diría que está una ausencia de sujeto del lado del analista, por una parte, y por otra parte, lo que está remarcando con esta fórmula de el sujeto es lo que un significante, etcétera, está remarcando la condición iniciante de un significante cualquiera. Digamos que un significante cualquiera puede desencadenar todo lo que viene. Y esto es palpable en el trabajo analizante, ¿no? Bueno, en relación a Peirce, solo les comento que cuando mi pequeñísima ilustración a través de Wikipedia me acercó a trabajar este material, me sorprendió porque no tenía idea de que se lo considera el fundador del pragmatismo. De lo otro sí tenía más idea de que se lo considera el padre de la semiótica moderna o teoría de los signos, junto con Saussure. O sea que para psicoanálisis, Peirce, Charles Sanders Peirce, es un personaje, en primer lugar, importantísimo porque su obra es monstruosa, tiene una producción tremenda de un nivel intelectual que se lo considera como que en Estados Unidos haya sido probablemente el personaje, digamos, la figura más trascendente. Nació en 1839, digamos, de esos años en adelante, porque trabajó desde el discurso de la química, digamos, era recibido como químico en Harvard, en una universidad muy prestigiosa, creo,
y se desarrolló en astronomía, filosofía, digamos, tiene una producción de libros publicados y otros no publicados que parece que es de un orden extraordinario. Bueno, así que quería saber, que sepamos, mejor dicho, un poquitito de dónde salió este diagrama llamado de Peirce, donde dice Lacan une la lógica tradicional con la lógica matemática. El diagrama es sencillo en principio, lo que muestra es un trabajo, digamos, entre el plano de los universales, el plano superior, digamos, y el plano inferior de los particulares. Y digo trabajo porque no se me ocurre, me parece que decir dialéctica es demasiado ampuloso, pero hay un trabajo a la vez, es decir, que es del plano horizontal, los universales arriba, los particulares abajo, y verticalmente tenemos lo afirmativo de la izquierda y lo negativo de la derecha. Bueno, es muy simple en este sentido, pero lo que está tratando de ubicar acá Lacan, y por eso mete este diagrama, es para mostrar el lazo que hay entre lo universal y el término sujeto. En principio, porque lo que, bueno, él nos plantea esto, el sujeto es lo que un significante representa para otro significante. Entonces, el diagrama de Peirce lo pone para ver qué quiere decir esto, con esa famosa fórmula, si no parece como siempre un eslogan que repetimos, ¿no? Entonces lo que ubica es que esto de los trazos verticales, si hay o no hay, lo que quiere decir es que trazo es sujeto, está hablando del sujeto cuando habla de trazo. Y lo dice así, es el sujeto, es una raya, una nada. ¿Por qué? Porque es siempre a advenir, ¿no? Siempre es la suposición de sujeto. A mí esto me hace acordar siempre a su conceptualización, la de Freud, digo, del inconsciente como hipótesis de existencia. O sea, Freud nunca le dio consistencia al inconsciente. Es una hipótesis de existencia. Y Lacan luego, me parece que hay una cierta concordancia con esto, tampoco le da consistencia al sujeto, sino como suposición. Y esto también me parece particularmente importante porque muchas veces tendemos a hablar, ¿no? Del sujeto dijo tal cosa, el sujeto planteó tal cosa, hablando de nuestros analizantes, ¿no? Y se produce una sustancialización, que complica las cosas, cuando uno sustancializa, ¿no? Incluso cuando decimos el obsesivo, la histérica, el psicótico, ¿no? Me parece que sería mejor que dijéramos la neurosis obsesiva, la psicosis, la histeria, ¿no? Como que estaría más dentro de ese orden de no sustancializar. Bueno, eso es una opinión personal. A ver cómo voy. Bueno, bien. Bueno, en el diagrama, entonces, tomando la parte superior de universal, aparece que del lado izquierdo todas son verticales y del lado derecho ninguna es vertical. Ahora, ninguna es vertical, pero tampoco hay raya, ¿no? Están las dos cosas. O sea que se podría decir que no hay nada ahí o no hay rayas verticales. Lo que nos va a poner esta pequeña disquisición es en términos de que vemos que esto es una cuestión discursiva. Alguien dice toda raya es vertical. Y se dice también, ya del lado derecho, no hay raya
¿No hay raya o no hay raya que no sea vertical? A lo que va a parar Lacan es a que de lo que se trata es de esta relación de un significante para otro significante. El significante, hay rayas verticales y no hay rayas verticales. O sea que lo que está planteando es que es un significante que representa para otro significante. Y ahí está metido el sujeto en esto del trazo. ¿Hay trazo o no hay trazo? Por eso dice, se puede decir que la afirmativa universal, o sea, superior a la izquierda, no es contradictoria con la negativa universal. ¿Hay trazo? No hay trazo. O sea que no podríamos decir que hay contradicción, porque de lo que se trata es de la incidencia del primer significante positivo sobre el segundo, el negativo, y del negativo retroactivamente se diría sobre el primero. En este sentido, también cuando habla de los particulares, no se puede decir que cuando digamos, el nivel inferior, ¿no? del cuadrángulo, no se puede decir que si nosotros decimos que hay rayas, hay algunas rayas, o no hay algunas rayas, hay trazos, o no hay algunos trazos, esto garantice la existencia. Si yo digo, hay algunos trazos, lado izquierdo, del otro lado no hay algunos trazos, pareciera, dice Lacan, hay una ilusión de existencia. Pero no, es como que eso no importa. El asunto es que estamos nuevamente con esta idea de que se trata de un efecto de discurso, de lo que va de la afirmación de algunos que hay a algunos que no hay. Entonces, todo el lado derecho, que es lo que no hay, digamos, en el orden de lo universal, en el orden de lo particular, pero particularmente, especialmente con respecto a lo universal, el no hay es lo que se necesita para afirmar el hecho de que hay, el hecho lingüístico de que hay. Bueno, esto para mi gusto se entiende mucho más en el seminario de la identificación. Estuve viéndolo porque ahí trabaja, es la primera vez que trabaja este cuadrángulo. Entonces, él lo dice ahí Lacan de esta manera. El universal, digamos, la franja superior del cuadrángulo, es del orden de la lexis. La lexis, en términos de Freud, es cuando Freud nos dice, todo padre es Dios. El nombre del padre remite a una estructura del discurso del hablante, digamos, que existe porque lo que hace es, digamos, afirmar una proposición. Freud podría haber dicho cualquier otra cosa, podría haber dicho, se trata de la madre, se trata del tío, pero dice no, se trata del padre, ¿no? Que ocupa un lugar fundamental. Y luego, bien claramente, como el nombre del padre, ¿no? Diga, hay el nombre del padre para lo humano, se podría decir. Hay el nombre del padre. Bueno, entonces, dice Lacan en la identificación, claro, a ustedes les queda el trabajo después de ver si en el orden de lo particular hay o no padres. Y ahí se van a encontrar con que hay padres que funcionan como padres, hay padres que no existieron nunca, hay padres fallados, que es lo común. Ese es el orden de las fases, es decir, cuando se va a lo particular. El padre que no está, el padre que se fue, el padre que funcionó mal, todo eso es lo particular. Pero, ¿esto destruye lo universal? No. Porque para los seres hablantes, desde que hay discurso, hay padre.
Digamos que esa es lo universal. Hay padre. Hay padre, ¿qué es? El lenguaje. Es esa referencia a un ser supremo, digamos, que llamamos nombre del Padre en el sentido discursivo. Y el hecho de que después, en la práctica, como se diría, en la calle, en la cancha, no haya padres que cumplan su función, no haya padres que lo hagan a nivel de lo que tendrían que hacerlo, por supuesto, es lo normal. Pero el universal se sigue sosteniendo y específicamente se sostiene porque discursivamente esto de todo lo que no hay o funciona mal, le está dando existencia de alguna manera al universal. Nos estamos ahí remitiendo a esa afirmación universal. Esto surgió casualmente en la última reunión del Centro de Extensión Psicoanalítica, porque hubo una reunión, en esa reunión una invitada que era una abogada que expuso con mucho rigor la posición del derecho acerca de lo que es la paternidad, y digamos sostenía desde esa perspectiva la posición de que hay padre o no hay padre para el derecho, ¿no? Cuándo hay padre o cuándo no lo hay para el derecho, en el sentido tanto de lo genético como de la cuestión de la herencia, etcétera, etcétera. Y en un momento dado que comenzó el debate, claro, desde esa perspectiva, uno diría, cuando está ausente o funciona mal, no hay padre. Pero bueno, cuando entramos a conversar, yo de mi parte decía que entendía que desde el punto de vista de la discursividad del psicoanálisis, siempre hay padre, porque está instalado en este sentido de una suposición, finalmente, como es la que hizo Freud. Freud pone un mito, totem y tabú, y nos arma ahí la suposición de que hubo un momento dado en que se mató al jefe de la horda, y entonces se constituye algo que va a funcionar como nombre del padre, ¿no? Bueno, bien, entonces, para ir concluyendo, lo que va a decir Lacan hacia el final de esta primera parte de la clase es que, en definitiva, el interés del psicoanálisis en todo esto, ¿cuál es? Dice, es que el sujeto puede funcionar como no siendo. Y bueno, todo lo que veníamos viendo y lo que trabajó Osvaldo en buena medida también tiene que ver con esto, de que si específicamente ponemos la operación analítica, tenemos que el analista está ahí como un sujeto no siendo sujeto. El único que aparece como sujeto es el psicoanalizante, pero que solo lo es por los efectos del discurso, por los efectos de lo significante que va trabajando. O sea que tampoco hay un sujeto consistente, sustancializado, ¿no? Como analizante. Yo creo que esto además apunta también al hecho de que cuando Lacan plantea que se adviene analista en el trabajo analizante, también está ubicando algo ahí que, como les decía, patea el tablero respecto a toda sustancialización de lo que sería el analista, pongamos. El analista que se recibió en la APA, en la IPA o en tal o cual escuela, se recibió de analista, ¿no? Y eso constituye un ser, efectivamente. Lo cual trae muchos problemas en el sentido de que justamente si uno está en la operatoria analítica como soy el analista acá, está justamente fuera de lo que es la propuesta de Freud y de Lacan acerca de lo que se hace en un psicoanálisis. Esto por supuesto que nos pasa muchas veces metemos la pata en este sentido, porque por ahí sin querer manifestamos algo como una opinión o una cosa como de lo que está bien o lo que está mal. Es inevitable,
pero por lo menos creo que tendemos a considerar que no es el camino como se entendió en muchos momentos desde el post-freudismo, sobre todo desde el post-kleinismo, lamentablemente, digo, porque no era lo que decía Melanie Klein, que donde el analista se constituía en modelo para el analizante. El modelo, ¿no?, de una relación objetal, genitalmente madura, por ejemplo, ¿no? Bueno, con lo cual los pobres, no solo los pobres pacientes, sino que los pobres practicantes del psicoanálisis vivían ocultando sus síntomas, dado que tenían que ser modelo para sus pacientes. Hay historias patéticas y graciosas también al respecto. Bueno, entonces acá voy terminando. Dice que va a retomar este asunto de cómo es el pase en análisis. Y lo que va a decir es que toda esta trama relativa al sujeto como supuesto, como no siendo, nos ponen en línea recta con el hecho de que de lo que se trata en la operatoria analítica, psicoanalítica, ¿no?, como dice él acá, de lo que se trata en esa operatoria es que estamos en el campo del deseo. Entonces empalma acá el estatuto de la suposición con el estatuto del deseo. Bueno, hasta acá llego porque después ya la segunda parte la veremos en agosto. Así que si podemos charlar un poquito. Bueno, están todos invitados a participar. Saben que tienen que levantar la manito en reacciones o abajo de la lista de participantes. No sé, cada teléfono tiene o dispositivo tiene su modalidad. Así los vamos viendo y vamos armando. Mientras, bueno, acá tenemos unas manitos. Sí, yo te quería, mientras hablabas, Graciela, digo esto y doy la palabra, ¿no? Pensaba entonces en esta cuestión de que nuestro discurso se sostiene del acto, ¿no? Es decir, uno podría decir, bueno, hubo análisis por sus efectos, ¿no? En ese sentido, esta cuestión, digamos, ¿no?, de lo insustancial, que, digamos, que nos afecta, y además lo potente de nuestra práctica, porque, bueno, el psicoanálisis se sostendría siempre digamos, de estos testimonios que dan cuenta, digamos, de estos efectos de poder leer, ¿no? Esto que desde lo inconsciente nos sabe, y que en ese punto, por eso, digamos, es tan fuerte en este seminario, como que Lacan trata de situar, bueno, cómo se deviene analista. Es un seminario dedicado a esta cuestión del acto, ¿no? Porque es en el acto donde se jugaría, ¿no?, la miga de estas cuestiones. Bueno, lo dejo ahí. Le doy la palabra a Estela, que tengo acá la manito. Buen día, Estela. Adelante. Buen día, gracias. Bueno, Osvaldo, alguna vez tendríamos que leer todos algo que te parezca de Heidegger y trabajarlo. Yo recuerdo haber leído en la facultad, así que hace 1500 años. Me encanta escucharte. Y bueno, y Graciela, muchas gracias. Y justamente me dejaste pensando algo en el momento en el que hablabas de este sujeto que no tiene consistencia salvo por el significante, y el sujeto no como un ser, como un ente, sino siendo, ¿no? Que tomaba Osvaldo. Y eso me llevó a algo que puede llegar a ser un problema en el curso de un psicoanálisis,
porque pensaba que si el sujeto que se analiza no puede, digamos, tolerar el no siendo, el de ser, y si está aferrado a un significante, digo uno, pero sabemos que vienen en una cadenita, ¿no? Por lo menos, si está aferrado a algún significante, que le haría bien separarlo, digamos, el ideal del objeto A, que es lo que nos ha enseñado Lacan, creo que sería realmente un problema clínico, ¿no? Porque, bueno, hay significantes que naturalmente por el desarrollo de ese psicoanálisis en particular, caen. Y cuando caen, bueno, la pregunta es qué pasa o señalar que en algunos casos es complicado. Sabemos de algunos suicidios, ¿no? Incluso analizantes de Lacan. Entonces, creo que es un momento particular, ¿no? Bueno, nada, destacar esto, que la verdad es que el no siendo, tener, digamos, esta aptitud o esta tolerancia, me parece, me hicieron entender ustedes dos de la importancia, ¿no? Bueno, nada más que eso. Gracias, Estela, lo tengo a Gustavo. Gustavo. Y después, en todo caso, damos una vuelta. Sí. Perdón, acá hay una pregunta, perdón, de una persona que pregunta cómo acceder a la carta de Heidegger sobre el humanismo. Si le podés contestar. Por correo, te la mandan por correo. Bueno. El correo argentino, digamos. Perdón, estaré en el Google. Yo me imagino que se debe poder googlear, ¿no? Claro. Porque todo el material de Heidegger está en Google, ¿no? Claro, yo en una época, justamente, si querés, yo en una época la saqué de un portal que había. Heidegger en castellano. Se llamaba Heidegger en castellano. Yo realmente no sé si en este momento existe, te digo porque estoy hablando de algo, esto tiene como más de 20 años, no sé cuándo lo levanté, pero en ese momento teníamos ese portal que vos sacabas incluso materiales de ahí. Yo no sé si sigue estando eso. Pero seguramente debe haber otro, hay que googlearlo. Pero la carta sobre el humanismo es muy común. Muy común. Es muy central, para nosotros es muy central. Así que bueno, Gustavo, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Osvaldo y Graciela. Es una clase muy ardua, porque la verdad que de las que vimos hasta ahora es casi, dirías, la que menos se presta a la imaginarización. ¿No? Entonces es muy difícil transmitir algo sin la consistencia de lo imaginario, o bueno, o no dándole esa sustancia, justamente, que me parece que ahí lo lograron ustedes, de producir un efecto sin hacer sustancia de eso, digamos. Y justamente esto es lo que me preguntaba, ¿no? Esto que decía Graciela, que el sujeto es efecto y no sustancia, y que lo mismo podemos decir del analista, ¿no? Que también el analista es efecto y no sustancia. Ahora, ahí hay un problema que creo que me inspiró también un poco lo que dijo Estela Maris, que es que, bueno, uno podría decir, algunos analistas sostienen, que efectivamente el analista es efecto, es solamente efecto, ¿no? Y ahí nada de sustancia. Por lo tanto, no tiene sentido participar de una institución, no tiene sentido agruparse,
¿sí? Porque el analista es cuando está como analista con su paciente y todo lo demás es sustancia, ¿no? Entonces, por supuesto que la cuestión del PAS y las nominaciones también entran en ese rechazo, ¿no? Porque ahí se imaginariza una sustancia. Entonces, me parece que el tema que se le presentó a Lacan es que el analista no puede subsistir solo por los efectos, porque solo por los efectos en el tejido social, político social, desaparece. Digamos, alguna sustancia tiene que tener para tener alguna clase de consistencia que le permita hacer un cruce en lo social, ¿no? Porque de hecho el analista se tiene que nombrar de alguna manera. Es decir, si el analista, no sé, le hacen un reportaje en televisión, dice, ¿usted qué es? Bueno, yo no soy nada, ¿no? No soy nada, soy eso que hacen mis analizantes de mí. ¿Pero qué nombre tiene? No, el que cada uno me quiera poner. ¿Pero usted qué es? Nada, soy lo que cada uno, ¿no? Y entonces alguien diría, ¿y a quién viste en la tele? Y a nadie, diría, ¿no? Como que ahí no hay nada, nada de nada. Eh, Eso condenaría el psicoanálisis a la extinción, ¿no? A una especie de nihilismo hiperidealizado. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que hay algo del cruce de lo que es el hacer del analista, que es algo absolutamente no universal e intensamente particular, que de alguna manera tiene que inscribir algo en lo universal. Algo en lo universal tiene que escribir, algún pie en lo universal tiene que poner para, bueno, adquirir como cierta sustancia que le permita producir efectos. Por ejemplo, en nuestro medio, acá, más o menos todo el mundo sabe lo que es un psicoanalista. Y alguien que nunca se analizó ve un chiste de tute que pone un diván y sabe de qué se trata, ¿no? Porque eso está, eso hay de eso. En otros lugares, tal vez no, ¿no? En otros lugares no. Dicen, ¿qué es esto? Si alguien tiraron un sillón, ¿qué significa? ¿No? Está como fuera del código. Pero digo esto, como el problema entre el efecto y la sustancia es justamente el tema, me parece, de este seminario de cómo abordar algo que es puro efecto, pero ligarlo de alguna manera a alguna clase de consistencia. Digo, como dejo esta pregunta, ¿no? Que me parece que es lo que, bueno, es el tema de la nominación para Lacan, es ese intento de darle alguna sustancia con esa sustancia sin eliminar el efecto. Este es el gran desafío, no hacer de eso tan sustancial que elimine el efecto y al mismo tiempo cómo hacer que el efecto pase. Bueno, gracias. Bueno, quieren, Sí. está Claudia, si quieren contestar algo, Graciela y Gustavo, y después Sí. le damos la palabra a Claudia. Bueno, sí, bueno. Dale, Osvaldo. Bueno, sí. Bueno, yo justamente una de las cuestiones que me parece que quería centralizar, porque veo que está bien, que estamos apuntando a esta clase, que es un quilombo de la clase total, pero es más o menos un poco el meollo del seminario. Yo lo tomaría esto por el lado, por el lado de cómo tiene que jugar lo universal y cómo tiene que jugar lo particular. Tomando un poco el cuadrángulo de Peirce y tomando incluso lo que ya había planteado Aristóteles acerca de la lógica. Es decir, si uno es como, a ver, yo pondría las cosas en este plano. La cuestión para el pensar va, si uno se ubica ante el todo de lo natural,
si uno se ubica para pensar ante el todo de lo natural, en el sentido de solo intentar ubicar lo que aparece, lo concreto, lo ente, desde el punto de vista metafísico, entonces ahí, si le estamos dando importancia solamente a nuestro pensar por ese lado, estamos tratando de ubicar aquello que o es o no es. Es decir, hay o no hay. Si nos quedamos solamente en eso, entonces tenemos por un lado aquello que afirma y aquello que ubica directamente la nada absoluta, en el sentido del nihilismo, un poco tomando lo que planteaba Gustavo. Entonces es como si pensáramos la cosa por ese lado. Es como si dijéramos, mira, flaco, yo voy donde hay. Donde no hay, no está seguro, yo me las tomo. Es decir, yo me las tomo, y me las tomo a veces como decía Estela, en el sentido, a veces melancólicamente, o a veces también, fíjense, y acá voy a hacer una especie de sacrilegio contra el padre, pero es una cosa como para pensarlo desde este punto de vista. Cuando el caso que traía Estela, el famoso caso de Marie Bonaparte, ¿no? Es decir, en el sentido de que ella era una discípula, digamos, psicoanalizante, pero discípula concreta de Freud, al punto de que anotaba, como decía Estela, es cierto, anotaba todo lo que le decía Freud. Entonces, cuando Freud, fíjense cómo funciona esta cuestión de pensar solamente lo universal, o estar muy agarrado a eso. Aunque Freud fue el creador del psicoanálisis, ¿no? y metió la cuestión del inconsciente, metió lo insustancial, pero fíjense que todavía no, me parece que no había llegado a la. Esto es lo que digo yo, no había llegado a lo que después se inventó Lacan. Pero a lo que voy, cuando Freud le dice, mire, después de tanto escuchar a los pacientes, de ver como hacía Descartes, que sabía de todo, pero que dejó caer todo el saber, yo la verdad le digo, ¿qué quiere la mujer? En realidad yo no lo puedo contestar. Es como si hubiera dejado, es peligroso esto, porque es como si hubiera dejado en el lugar, cuando le dice, mire, yo no sé lo que quiere la mujer, le está ubicando directamente el lugar de la nada. Es como si le ubicara el lugar de la nada. Entonces, ¿cuál es la reacción que hace su discípula psicoanalizante? Y se corta el clítoris. ¿Por qué? Porque no puede dejar de ubicar la cosa que si no hay algo, es que directamente no hay nada, en el sentido de que, la única manera de poderme parar en eso de que no hay es pensando en la concreción del clítoris, del pene, qué sé yo. Se ubica por allá y se lo corta para poder ser una mujer. Digo esto por lo siguiente, porque hay un cruce acá de la importancia que le da Lacan a lo particular, justamente. Es decir, planteando la necesidad del pensar lo universal, tenemos que darle lugar, el psicoanálisis le da lugar, por lo insustancial, de pensar lo insustancial, le da lugar a ver cómo cada uno ubica lo particular. Entonces, por eso que digo, tendríamos una manera del pensar que va para lo todo sustancial, lo todo objetivo del mundo, o si no la nada, no hay nada. Esa sería una manera para ubicar lo más lógico, es decir,
para que no me jodan con aquellas cosas que de un sí, un no, un más o menos, o un dedo oscilante. No, yo quiero, lo que hay es lo que hay, y lo que no hay es lo que no hay, ¿no? Esa sería una manera del pensar. Y otra manera del pensar que se tiene que juntar con el universal, es esta cuestión de pensar lo particular. Porque cuando pensamos en la particularidad del discurso fálico, cuando pensamos un poco lo que planteaba con Graciela, cuando pensamos la cuestión del nombre del padre, la cuestión del pensar de nuestro lenguaje, que es un lenguaje familiar, es un lenguaje edípico, es un lenguaje que tiene la significación fálica, es un lenguaje en donde está Juanito pensando directamente desde el falo, en el sentido de de cómo eleva su pequeña cosita, digamos, y ubica ante los que lo tienen o los que no lo tienen. Entonces, esta forma de ubicar la importancia de lo particular es donde cruza el sujeto, pero de arriba hacia abajo, diríamos, ¿no? de lo universal a lo particular, de lo arriba hacia abajo. Si le damos importancia a lo particular, estamos cruzando esa línea de abajo hacia arriba. Y de abajo hacia arriba, a Juanito le podemos contestar con que, mirá, Juanito, hay una mujer. No es que no hay ninguna, hay alguna. Una media cruzada por lo vertical y por lo de otro tipo, pero hay alguna. Entonces ya no estamos ubicando una cuestión en donde hay un todo de un lado y un todo del otro. Bueno, Graciela. Sí, a ver, estoy de acuerdo completamente con esto de lo particular, ¿no? Que es cuando esto que Lacan llamaba la fasis, que es donde ahí se vería, digamos, el modo en que cada uno se coloca en la función, pongamos. Y me parece que en este sentido no se trataría de desresponsabilizarse, al contrario, sería el modo particular de cada uno hace a una responsabilidad sobre el formato del trabajo en la función analítica. Bueno, de todos modos, lo que yo quería ubicar, tomando lo de Estela Maris y después con lo de Gustavo, que lo podría ubicar en este tema. Es el tema, ¿a qué llamamos sustancia? ¿A qué podemos llamar sustancia en nuestro discurso? Las identificaciones. Me parece que las identificaciones hacen sustancia. Entonces, Lacan dice en el Estadio del Espejo, dice la identificación es la transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen. Transformación en el sujeto. Digamos que si no hay sustancia ahí, no hay en ninguna parte. Entonces, ¿qué pasa? Como decía Estela Maris, hay un problema en el análisis muchas veces, que es que cuando uno sacude las identificaciones, el sujeto se despersonaliza. Y a veces hay episodios de pasaje al acto, ¿no? Que no son poca cosa, por la vivencia horrorosa que es la despersonalización. Porque estuviste toda la vida metido en la armadura de una identificación. La caída de las identificaciones marca los finales de un análisis y tiene mucho que ver con el asunto del pase de analizante a analista. Lo dejo ahí enunciado nomás. En este mismo sentido, cuando decimos que el sujeto no tiene consistencia, no tiene sustancia, es en el sentido de que no tiene identificación. Entonces, un analista, no sé, si uno va a una fiesta, se presenta el psicoanalista fulano de tal. Está bien, en una fiesta se puede presentar así, pero en la función no. En la función tiene que bajarse de esa identificación como psicoanalista o cualquier otra identificación. Puede ser la identificación con un líder de masas, lo sabemos bien, ¿no? El problema de las identificaciones es muy serio porque, bueno, remite muchas veces justamente a la función de psicología del líder en psicología de las masas. Entonces, imaginemos un analista instalado ahí, es, bueno, claramente el analista modelo a seguir.
para sus analizantes. Así que bueno, me parece que se puede pensar de este modo el asunto de la sustancia o la no sustancia. Bueno, de mi parte nada más. Bueno, gracias. Le doy la palabra a Claudia y después si quieren comentar. Hola, bueno, ¿se me escucha? Sí, Bueno, perfecto. no, bueno, gracias por las presentaciones, me aclaran un poco más, es bastante complejo, pero pensaba en esto de la suposición, me parece, y de la, pensaba en el sujeto supuesto saber, ¿no? Digamos, el saber en relación a la consistencia, a la sustancia, a la identificación, a la existencia, y digamos que al final lo que quedaría es la suposición, ¿no? Caería del sujeto supuesto saber digamos, lo interesante que no caiga es la suposición, ¿no? Bueno. Sí. Graciela, ¿querías comentarle algo? ¿Querías comentar algo? ¿Sí, Osvaldo? A ver ahora. ¿A quién hablas? No, digo, Graciela, ¿tenés ganas de comentar algo? Escuchaba bien. Sí, pero quería de acuerdo completamente con Claudia. El problema no es la suposición, justamente, la suposición es lo más valioso discursivamente. El asunto es cuando se adjudica un sujeto al saber, donde se produce ahí ese orden en que el analizante puede terminar identificándose con el analista, ¿no? Justamente, si el analista no se barra de ese lugar de estar colocado ahí como sujeto supuesto al saber, lugar necesario. El problema es este, ¿no? Después, más adelante en la clase va a decir Lacan, es un extraño acto de fe de la suposición de sujetos supuestos al saber, porque tiene que estar y a la vez hay que destruirlo para llegar, digamos, a los tramos finales del análisis, donde se trata del lugar del objeto particularmente, ¿no? Pero bueno, sí, de acuerdo perfectamente. Estoy tratando de acordarme desde hace un rato, porque seguramente Osvaldo lo sabe mucho mejor, pero el tema de la suposición estaba en la filosofía, es muy antiguo, digamos, pero no me puedo acordar porque lo había trabajado y me lo olvidé. Es muy semejante a lo que después del psicoanálisis aparece en relación a la concepción del sujeto. Tendría que sentarme un rato a buscarlo, pero digamos que, bueno, por supuesto, no todo se inventó ahí, o sea, tanto Freud como Lacan tomaron las referencias importantísimas que tenían históricamente. No me acuerdo ahora, bueno, no importa, lo dejo acá. Justamente yo quería, es increíble porque todo esto, cómo vamos armando la cosa. Justamente yo lo que había planteado era que estas maneras de pensar, si pensamos, ya te digo, el todo, si estamos engolosinados con la cuestión universal del todo, o si le damos importancia a lo que tiene lo particular. Es decir, creo que habría dos polos. Una es darle importancia a ese todo, a pensar la cosa desde el todo, sino nada, o darle importancia a la cuestión de que si se trata de un absoluto, si se trata de basarnos en un absoluto que nos sostenga finalmente, ese absoluto es la ex-sistencia. Ese absoluto es guión. Porque parece una perogrullada esto, pero todo lo que estamos hablando lo podemos hacer porque existimos. Porque existimos. Ahí es donde hay que ubicar la cuestión realmente de nuestro universal. Porque nuestro universal es o ex-sisto, y estando
existiendo, estando, siendo, que es el otro aspecto de lo universal que nos sostiene y da lugar al hecho de que existimos, es estar vuelto hacia la muerte. Es decir, digamos, la importancia que tiene la muerte es que nos da el background, digamos, el sostenimiento de que existimos. Esta es la cuestión. Desde luego que uno no puede hacer una... ojo, que hay momentos del análisis en que esto, por lo menos a mí me ha pasado, es decir, este punto es fundamental, este punto es fundamental. Como decía Fito Páez, después de todo, la importancia finalmente es la del vivir. Solo se trata de vivir. Es decir, solo se trata de vivir. Desde luego que no va a explicar finalmente el argumento totalmente identificatorio, familiar, particular, singular, que tiene la manera de pensar mi conflicto que tengo, digamos, desde luego. Desde luego, pero ojo, porque ese absoluto es el que de alguna manera nos mantiene. Es decir, podemos hacer lo que hacemos, podemos pensar lo que existimos, podemos ubicar la suposición de que efectivamente estamos seguros de que es un tipo que tiene un inconsciente, de que estamos seguros de que hay un sujeto del deseo inconsciente. El deseo es lo que vibra en la existencia, es lo que nos hace vibrar en la existencia. Entonces, por eso plantea Lacan. Finalmente, a Lacan lo que le interesa es, bueno, pero todo esto, que es un mero paralelismo universal, digamos así, bueno, nos sostiene lo deseante que somos, nos sostiene el deseo. Entonces, ahí está la cuestión. Es donde se imbrica lo particular hacia arriba, hacia lo universal. Bueno. Me parece que no tenemos más manitos, ya estamos pasados de la hora, les agradecemos. Sí, estamos. Hay tres manos, Marité, está Horacio Silva, Sergio, bueno, entonces vamos a darle una vuelta más y cerramos. Pedimos, estamos un poquito pasados, le vamos a dar unos minutitos más. No las había visto las manos, ahora sí las veo. Sergio y Horacio, tengo yo acá. A ver. Graciela, no te escuchamos. Estás muteada, Graciela. Estás muteada. A ver. No, eso, la referencia era a los lógicos medievales, la que no me estaba... A supositivos. Dicen que como estamos en el orden de la palabra, por eso estamos en el orden de la suposición. Claro. Ok, gracias. Lo ficcional. Bueno, a ver, Horacio, te damos la palabra y después Sergio. Sí, muy breve. Como mencionaron a Peirce hoy, me quedé pensando que, claro, que siempre se habla de la diferencia, una cuestión que siempre me pregunté, bueno, justo salió hoy. Yo no había encontrado la referencia a Peirce en otros escenarios o escritos de Lacan. No sé si ustedes sí la ubican, me gustaría conocerla. Porque claro, a mí siempre me resultó el signo triádico de Peirce, la semiosis ilimitada que plantea, mucho más como si fuera una cita de referencia de Lacan, siempre la diferencia que se hace conducir. Bueno, lo último no se entendió, Horacio, no sé si entendieron los demás por el sonido. Se cortó un poquito. Se cortó. La referencia que hace Lacan, por favor. Hizo relación a Saussure, decía. Sí, es un lugar con muchísima señal. Si la referencia a Peirce era propia de este seminario, si ustedes ubicaban otras referencias a Peirce previas en Lacan. Sí. La identificación. Lo que dijo Graciela, me parece que Graciela fue a la identificación porque Graciela dijo que le parecía más claro. Por ahí podemos buscar ahí. ¿Ok? Sergio.
Sí, bueno, nada más agradecer. A mí me pareció tener más claridad sobre este seminario y sobre esta sesión, pero me quería referir justamente a la lógica medieval de silogística, que justamente habla de la primera figura, en donde puedo decir un silogismo famoso de esa primera figura es de todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, y ahí se detiene Lacan en esa segunda premisa, en donde parece ser, como ustedes ya lo han dicho, el sujeto adquiere cierta consistencia, pero a partir del predicado. Pero me llama la atención que habla del psicoanalista como predicado, ¿no? Bueno, que quizá, por lo que entiendo ahora, es que solamente se puede entender al psicoanalista en la segunda premisa particular. Fulano tal es psicoanalista, pero también no sé, pensaba antes entenderlo como el psicoanalista ahí como predicado para un sujeto. Pero bueno, todo se ha entendido muy, muy bien con tus intervenciones, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio. ¿Querés comentar algo, Graciela? No, agradecerle a Sergio, sí, muy claro, y en la segunda parte de la clase creo que lo podemos ampliar lo que estás planteando. Claro, en todo caso dejamos abierta la pregunta por esta predicación que nos hace Sergio. Bueno, invitamos a todos a reencontrarnos en agosto, así que bueno, felices vacaciones para todos. Y bueno, dice, buenas vacaciones, que descansen y se diviertan. Descansen y que juntemos energía. Bueno, un cariño para todos. Vacaciones. Hasta luego.